¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en el día de hoy es cómo llegar a determinar el precio de exportación en valor FOB, o sea, el FOB de exportación por intermedio de dos herramientas. Una es la planilla de exportación y otro la fórmula FOB. Bien, analizando y repasando la clase pasada vimos cómo llegábamos diríamos, a la conformación de esa planilla volcando como si fuera en una caja diferentes conceptos de costos a los efectos que no se nos pase ninguno como exportadores o como analistas. En primer lugar, vimos todos aquellos costos derivados de la matriz productiva, o sea, son todos los costos que el exportador para justamente lograr hacer su producto tiene que incurrir materiales, materia prima, insumos. Muchos de ellos vimos que eran nacionales, o sea, el exportador compra en el mercado interno y otros los importa, o sea, tiene que pagar un gravamen, un derecho dentro de esos gravámenes y también paga IVA y ganancias y otros conceptos. Con respecto a los insumos, materiales y materia prima que compra en el mercado interno, el exportador habíamos visto que paga algunos impuestos indirectos y también paga impuestos directos, pero entre esos impuestos paga el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que si un productor, un emprendedor tiene diríamos, un mercado a nivel nacional, a nivel de mercado interno, puede hacer una posición en el IVA crédito fiscal y débito fiscal, o sea, el IVA débito fiscal que se produce por las ventas en el mercado interno y el crédito fiscal por las compras. Entonces, cuando el IVA débito fiscal es más alto que el IVA crédito, fruto de las compras, entonces el productor tiene que cancelar esa diferencia, ese débito a favor de la FIP y cancelarlo, diríamos, en un formulario especial, declarándolo y cancelándolo en los vencimientos preestablecidos por la FIP. Pero, ¿qué sucede con los exportadores que compran, diríamos, materias primas, productos y que están cargados con IVA? Estos elementos, este costo del IVA, puede pedir el exportador cuando no diríamos, compite o no tiene un mercado en el mercado dentro del territorio nacional, puede pedir una devolución, un recupero de todos esos IVAs que ha pagado y que tiene un gran crédito fiscal. A eso se le llama justamente devoluciones de IVA. A su vez, aquellos insumos que ha importado el exportador y que ha pagado derechos de importación, bueno, a través de un procedimiento que es el drawback, puede pedir la devolución por parte del Estado de esos conceptos. Bien, también vimos que dentro de esos costos del proceso productivo, además hay costos que son específicos de la exportación, como ser toda la documentación que se requiere cuando es necesitada por el cliente en el exterior, certificados de origen, embalajes, acondicionamientos especiales, el costo, por ejemplo, de la estadía en las terminales de puerto de intermedio, como Puerto Seco, Puerto Terrestre Mendoza. Bueno, todo este tipo de gastos, el costo de las habilitaciones de aduana, que son las horas extras, el costo de los aranceles de SENASA, de todos los aranceles del Instituto Nacional de Vitivinicultura, bueno, todos estos costos que son propios de la exportación y que lo vimos en la clase pasada, están dentro de diríamos, de este capítulo que van llenando esta caja del subtotal de costos directos. Luego tenemos los gastos de administración relacionados, son costos directos, relacionados con la exportación. Los gastos de comercialización, que son fruto de poder comercializar y lograr el posicionamiento en el mercado exterior. Y los costos financieros, que son los derivados de diríamos, de obtener una financiación por intermedio de un banco a través de intereses o a través de un anticipo o un adelanto de una carta de crédito. Bueno, todos estos gastos forman parte también de los costos directos que están asociados a la exportación. Algunos pueden ser, como ustedes verán, fijos, otros variables, pero están relacionados, son costos directos. Aclaro que en la conformación del precio FOB no es correcto y no es conveniente colocar costos indirectos.
porque digamos, el objetivo para un exportador es que sea competitivo. Bien, acá viene ya otro tema que es interesante que, como vimos en este primer punto, que teníamos IVA, teníamos para el IVA en aquellos productos que compra el exportador en el mercado interno, o tenemos, por ejemplo, el tema de los gravámenes o derechos de importación de las materias primas que son importadas. Bueno, el exportador, para no cargar al precio por intermedio de la conformación de costos y precios, lo que hace es sacar estos beneficios que se los puede pagar el Estado, que le puede devolver la AFIP. Entonces los saca dentro de esta configuración. Entonces, la sumatoria entonces de todos estos elementos conforman el subtotal de costos directos. También vimos que habían otros incrementos, pero ahora ya sobre FOB. Y hoy es un tema importante que vamos a ver porque, diríamos, a partir de la sumatoria en los conceptos en cuanto a la caja, todos estos conceptos son parte de los temas fundamentales de la clase de hoy. ¿Qué elementos incluían los incrementos sobre FOB? Como ser los derechos de exportación, los honorarios del despachante de aduana, las comisiones bancarias, siempre y cuando todos estos elementos son un porcentual de FOB. La naturaleza de estos conceptos generalmente es cobrarlo como un porcentaje de FOB, porque la naturaleza de la operativa, de la operatoria es así, o porque a nivel impositivo lo exige justamente la AFIP como un mecanismo de base imponible. Por ejemplo, en el caso de la exportación, la base imponible de los gravámenes en la exportación en los derechos es el valor FOB. Bueno, hay otros gastos de exportación que son sobre FOB, como dijimos en el caso de derechos de exportación, y pueden haber otros que siempre en porcentual de FOB, pero y esto entonces deben sumarse, deben agregarse al valor del costo para conformar el precio o construir todo el precio. Y por último, vimos que lo que era necesario era sacar todos esos beneficios que recibe el exportador por parte del Estado como un incentivo a su actividad, a la explotación de su actividad, que es la exportación de un bien o un servicio al exterior, como ser en el caso de los reintegros de exportación, como ser generalmente el Estado, para incentivar a los exportadores, incentiva justamente dando un porcentaje del valor FOB en concepto de beneficios. Y por último, ya sí tenemos, por ejemplo, la utilidad, que es la ganancia que tiene el productor, que tiene el empresario, justamente por el valor FOB, como un porcentual, 10%, 5%, bueno, el que estime necesario. Todos estos elementos son los que vimos que forman o constituyen el precio de valor FOB. Pero hay una casuística, una forma de analizarlo que es lo que vamos a analizar propiamente en la clase de hoy. Bueno, vimos nosotros cómo se conformaban puntualmente todos estos elementos entre costo de producción, materia prima, elementos nacionales, extranjeros, costo de exportación, costo de administración, comercialización y financieros, los beneficios cuya base no es FOB, como dijimos el caso de los recuperos de IVA o la devolución de IVAs, los incrementos sobre FOB, como es el caso de los derechos de exportación, los honorarios de los despachantes de aduana, otros costos de exportación, como pueden ser, no sé, comisiones bancarias, los beneficios de la exportación que es necesario deducir de valor FOB, como es el caso de los reintegros de la exportación, y obviamente la utilidad del impuesto a la ganancia. Esto, de alguna manera, conforme a un resumen de lo que hemos visto. Bien, con todo ello llegamos al precio FOB a cotizar. Ahora, fíjense una cosa interesante que vimos que también en la clase pasada como repaso, que había que sacar estos elementos de beneficios, ya sean beneficios cuya base no era FOB y beneficios cuyo porcentual era FOB. El objetivo de sacarlo era que en toda esta construcción, en toda esta base tan grande que teníamos, si estaban incluidos, nos llega una base que es mucho menor. O sea, en el primer caso teníamos hasta esta brecha. Si sacábamos todos esos elementos, la brecha es más significativa y nos permite una mejor competitividad. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy puntualmente? Bien, en los conceptos para calcular o que integran el precio FOB, hay costos que no están vinculados a FOB, por un lado,
que la sumatoria de todos esos costos forman un subtotal de costo directo de exportación, y por otro lado hay costos vinculados a FOB, o sea, son un porcentual de FOB. Entonces, hagamos un repaso. ¿Cuáles son aquellos costos que conforman los costos directos o el subtotal de costo directo y que no están vinculados a FOB? Bueno, los costos de producción, los costos de exportación, los costos de administración, comercialización y financieros, y los beneficios cuya base de cálculo no es FOB. Bien, la sumatoria o la deducción, o sea, la sumatoria de estos tres y la deducción de este elemento que está en rojo, o sea, los beneficios, constituyen las sumas y esta resta el subtotal de costo directo. Y esto es muy importante, porque todos estos elementos sumados al costo vinculado a FOB, vamos a llegar al precio FOB a cotizar. Viéndolo de otra manera, los que vimos recién, o sea, los costos no vinculados a FOB, que son los que analizamos, y los vinculados a FOB, ¿cuáles son los vinculados a FOB? Los beneficios a la exportación, como ser los derechos, los gravámenes, otros gastos como los honorarios, otros como los beneficios, o sea, hay que sacar los beneficios de la exportación y agregar la utilidad. Esta sumatoria nos da el precio FOB a cotizar. Entonces, fíjense algo interesante que si yo tengo el subtotal de costo directo de exportación, le sumo, así en términos muy globales, le sumo todos los incrementos a FOB y le resto todas las deducciones de FOB, obtengo mi valor FOB. O sea, repetimos, si a mi subtotal de costo directo, o sea, los costos de materia prima, los costos productivos, los costos relacionados a la exportación, otros costos relacionados a la exportación, a todos estos costos que no tienen vinculación a FOB, esto no tiene vinculación a FOB, le sumo todos los incrementos, pero que tienen vinculación a FOB, como ser los derechos de exportación, el honorario de los despachantes, y le resto las deducciones, o sea, los reintegros. Esta ecuación me da el valor FOB. Entonces, a nivel de fórmula, lo vamos a hacer. Si yo tengo el subtotal o el subtotal de costos directos, le sumo los incrementos a FOB, le resto las deducciones a FOB, me da el valor FOB. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a pasar hacia el segundo miembro los valores para despejar FOB, donde dice la palabra FOB. Entonces, acá el incremento FOB está sumando, pasa al segundo miembro restando. O sea, es el mismo signo, fíjense, lo que estaba en azul pasa al otro miembro de la igualdad restando. Las deducciones a FOB que estaban restando pasan al otro miembro sumando y nos queda que el subtotal de costos es igual a FOB menos incrementos de FOB y más deducciones de FOB. Ahora fíjense una cosa muy interesante, he copiado la última fórmula aquí arriba, o sea, subtotal de costo directo, FOB menos incremento más deducciones. Lo que voy a hacer es sacar factor común, entonces FOB sacando factor común me queda FOB dividido FOB me da 1, menos, incremento FOB dividido FOB me da incrementos, deducciones FOB dividido FOB me da deducciones. Entonces me queda subtotal de costos directos igual a FOB por esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, esto que está en el paréntesis, lo paso hacia el otro miembro, está multiplicando a FOB. Está todo lo que está en el paréntesis multiplicando, lo paso al otro lado de la igualdad. Si está multiplicando, pasa en la función contraria, que es dividiendo, y me queda la fórmula justamente del valor FOB. Es decir, me queda el subtotal de costos directos dividido el coeficiente 1 menos los incrementos y más las deducciones igual al valor FOB. Lo importante aclarar antes de terminar en este primer video es que este numerador es en términos, diríamos, absolutos, monetarios, ¿sí? Son valores en divisas o en dólares monetarios totales. Y el denominador son coeficientes. El coeficiente 1, que indica la totalidad, los incrementos, que son porcentuales reflejados en coeficientes del 0 al 1, y las deducciones también son coeficientes. Entonces, un valor total sobre coeficientes me dan el valor FOB. Bien. En un próximo video vamos a ver la segunda parte y vamos a terminar de explicar entonces esta clase de hoy de cómo se construye la fórmula del valor FOB. Nos vemos en un próximo video.